Te lo bendiga, hermanos. Bueno, abrimos nuestras Biblias en Eclesiastés 7:10. Bueno, ¿ya lo encontraron, hermanos? ¿Ya lo tienen listo? Ok, ok. Bueno, leemos en el nombre del Señor. Dice, nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos, porque nunca de esto preguntarás con sabiduría. Bueno, oramos. Señor Jesús, muchas gracias por todas las cosas que has hecho por nosotros, Señor. Gracias por esta mañana, Señor, que nos permites escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que puedas redarguirme a mí y también a mis hermanos, Señor, en todas las cosas que tú tienes preparadas para nosotros, Señor. Te pedimos que mis hermanos puedan llevarse algo para sus casas, para sus corazones, para su diario vivir, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu santo nombre, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, el título de este sermón es La nevera histórica. Y bueno, antes uno ha escuchado decir a las personas mayores que las cosas se arruinaban menos, ¿verdad? Como por ejemplo, antes una nevera, un microondas o algún otro electrodoméstico que uno pueda llegar a tener en su casa. Bueno, pues que esa nevera le duraba 50 años o que incluso le duraba para otra generación. Y esas neveras que duraban antes tanto tenían un motivo y es que eran de buena calidad, ¿verdad? Pero aquí se cae un poco en algo que se llama como el sesgo de la supervivencia, ¿verdad? Porque, digamos, si nos remontamos a hace 50 años, sí, es cierto que se fabricaban neveras de buena calidad, también era cierto que se fabricaban neveras y otros electrodomésticos de mala calidad. ¿Y qué pasó con esos electrodomésticos de mala calidad? Pues simplemente nadie los menciona. ¿Por qué? Porque esos cuando no tenían la suficiente calidad, entonces nadie los recuerda. Y bueno, uno cree que antes todas las cosas eran buenas, pero no es así, lo ha demostrado el tiempo. Siempre han habido cosas de buena calidad, de mala calidad, y eso es lo que queremos el día de hoy hablar. Que, bueno, vamos a estar recorriendo a unos 3 o 4 personajes históricos en la Biblia, según note el tiempo. Y es que este virus del enfriamiento espiritual, como se llama la campaña que hemos estado predicando, mis hermanos y yo, es que no es algo nuevo, es algo que le ha ocurrido a los grandes hombres de la Biblia, que nosotros, bueno, yo los admiro a ellos por su gran fe, pero nosotros cuando estamos leyendo la Biblia, nosotros estamos leyendo tanto el inicio como el final de la historia de cada uno de ellos, ¿verdad? Entonces nosotros lo vemos como que tuvieron una gran fe, pero no nos enfocamos tanto en el proceso, porque en el proceso muchos de los personajes, de los grandes hombres de la Biblia, también tuvieron sus dificultades para estar creyendo en el plan de Dios. Y eso se ha visto múltiples veces y eso es algo normal, pero no algo que debería de ser común en cada uno de los cristianos, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver el primer caso, que es el caso de Lot, que es el caso del enfriamiento progresivo. Y bueno, el título se llama Nevera Histórica porque vamos a estar viendo distintos personajes, como le había dicho anteriormente, que sufrieron el enfriamiento espiritual por una u otra causa. Y bueno, vámonos, mis hermanos, a Génesis 12. Bueno, ¿ya lo tienen, mis hermanos? Bueno, Génesis 12 y después saltaremos a Génesis 12:4. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Bueno, esta es la promesa este es el mandamiento que le había dicho Dios a Abraham que siguiera. Y después vemos en el 12:4 un poco más adelante y dice,
Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él, y Abraham era de edad de 75 años cuando salió de Harán. Podemos ver en este caso de que Lot, a pesar de no haber recibido él el mandamiento directamente, él decidió seguir a su tío Abraham. Y bueno, debido a esta obediencia indirecta que él tuvo en ese momento, él también tuvo bendiciones, ¿verdad? Él dejó esa tierra de idolatría y bueno, él decidió seguir a Abraham porque obviamente Abraham le habrá contado del mandamiento que le dio Dios y él lo siguió. Bueno, y bueno, de ahí vamos a saltar a la historia un poco más adelante en Génesis 13, del 5 al 13. Unas páginas más adelante, bueno, aquí dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham. Imagínense, en este punto, pues cada uno, tanto Abraham como Lot, ellos tenían una riqueza que hasta los pastores se estaban peleando por los terrenos para pastorear a las ovejas. Y bueno, seguimos y hubo, bueno, en el 8. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar antes de que lo destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en las tierras de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y fíjese en este detalle. Y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y en este otro detalle también, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra Jehová en gran manera. Aquí el texto bíblico nos está narrando que prácticamente la infamia o la mala fama que tenía esta ciudad de Sodoma era bastante pública, pero sin embargo Lot, que ya había sido bendecido, él decidió ir poniendo sus tiendas progresivamente poco a poco, porque bueno, en los tiempos de antes uno tenía dos opciones, o uno podía ser un nómada o uno podía estar viviendo en una ciudad amurallada donde tenían cierta protección, ¿verdad? Pero Lot fue poniendo sus tiendas poco a poco y eso es lo que a veces nos pasa a los cristianos, que si bien nosotros no adoptamos prácticas paganas del todo o prácticas que sean incorrectas, muchas veces nosotros nos vamos acercando poco a poco hacia amistades o incluso familiares que ellos no quieren nada de Dios, pero ellos sí tienen sus prácticas. Entonces nosotros vamos aceptando a veces una salida, vamos diciendo, hey, el día de hoy yo tengo un servicio, pero mi tía, por ejemplo, que viene de Estados Unidos, voy a ir a atenderla, voy a ir a pasearla. Y bueno, nosotros vamos faltando un culto, después a otro, después llega otra tía que uno tiene unos 50 años sin ver o 25, los años necesarios. Y uno también viene y decide, bueno, hoy también voy a faltar al culto, voy a faltar a mi servicio. Y va uno poniendo poco a poco sus tiendas hasta llegar hasta Sodoma. Porque ¿qué pasa ya cuando las tías ya dejan de venir tan seguido, por ejemplo? Ya uno ya dice, bueno, hoy sí no quiero ir a la iglesia, no tiene ningún motivo, ni siquiera para un motivo de ocio como para dejar de asistir, sino que por pura pereza espiritual. Bueno, de ahí tenemos en Génesis 14, un poco más adelante, 14, del 14 al 16. Aquí vamos a ver el primer llamado de atención que tenía, bueno, que Dios le dio a Lot ya estando dentro de Sodoma. Y bueno, ¿qué es lo que dice la Biblia? Dice en el versículo 14,
Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó. Y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes y a las mujeres y demás gente. Bueno, si nos leemos unos versículos anteriores, pues la ciudad de Sodoma, perdón, había estado siendo atacada, había estado siendo saqueada. Y bueno, ¿qué tenía que ver Lot en todo esto? Bueno, él ni siquiera era originario de Sodoma, pero ¿qué es lo que le pasó aquí por ya estar en un entorno tan alejado de Dios, en una ciudad tan idólatra? Vino Dios, les mandó su juicio previo antes de la destrucción total, pero Lot también cachó su regaño, tuvo una llamada de atención, ¿verdad? Y bueno, Dios con sus hijos, Él nos disciplina siempre de una u otra manera y nos ha llamado de atención a veces a través de una prédica, a través de un hermano que viene con su sabiduría y nos dice que lo que estamos nosotros haciendo, si bien al principio no nos va a afectar de una manera directa, pues ya cuando nosotros vengamos a sentir el castigo, pues no lo vamos a soportar. Y bueno, ya siguiendo, después del primer llamado de atención de Lot, podemos ver unos capítulos más adelante en Génesis 19, del 1 al 3. Y dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos, y se inclinó hasta el suelo y dijo, ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Bueno, en este texto narra que Lot estaba a la puerta de la ciudad e investigando un poco, las personas que se sentaban en la puerta de una ciudad, y bíblicamente hablando, bueno, históricamente hablando, ellos tenían cierta autoridad porque eran los que, por ejemplo, ellos eran los que servían de testigo cuando se hacían los traspasos de propiedad, a veces también eran los que cobraban los impuestos. Y entonces quiere decir que Lot, acordémonos que él venía de las tiendas, ¿verdad? Era un nómada. Él venía moviendo sus tiendas poco a poco. Y ya cuando estuvo en la ciudad, no solo estuvo en la ciudad, sino que él ganó un renombre en la ciudad. Él ganó cierta autoridad, tanto así que él estaba a cargo de estar en frente de la ciudad recibiendo a todas las personas que estaban ingresando. Y bueno, muchas veces nosotros como cristianos, pues estamos, por ejemplo, en grupos de trabajo, nosotros estamos, bueno, se ha fijado que muchas veces en un grupo de WhatsApp que está parte como de la iglesia, nosotros tenemos donde no están los jefes y los compañeros se hacen un destrozo entre ellos, se insultan y todo. Y bueno, eso es algo progresivo porque muchas veces nosotros estamos como, por ejemplo, con estos compañeros y nosotros les hablamos, tenemos las pláticas normales de trabajo, pero poco a poco nosotros comenzamos a tener más confianza con ellos. Y llega un punto en que tenemos tanta confianza que es prácticamente que uno se saluda insultándolos y así, y uno viene y va dejando los principios cristianos, ¿verdad? Uno va admitiendo como que esas prácticas que ellos hacen de llegar tarde o de irse muy pronto al almuerzo y otras prácticas que no agradan al Señor, nosotros venimos y las adoptamos. Y esto es lo que una de las causas por la que Dios nos puede hacer un llamado de atención, como que, por ejemplo, a veces nos pueden llegar a despedir y ya para entonces ya es demasiado tarde. Entonces nosotros como cristianos debemos estar pendientes
de ese descenso, que nosotros no tenemos que estar yéndonos poco a poco hacia el mundo. Porque sí, nosotros somos hijos de Dios, pero al ser hijos de Dios, nosotros también podemos recibir disciplina de una o mil maneras. Bueno, también que recordemos que Lot tenía bastantes recursos económicos para esa época. Él prácticamente tenía bastantes ovejas y, bueno, tenía gente a su cargo que también probablemente había nacido en su casa. Y bueno, estos recursos económicos, como habíamos visto, él ya tenía suficiente, él tenía de sobra para él, para su siguiente generación, pero ¿qué es lo que le cegó a él? Que no vio su enfriamiento espiritual, que él, por querer más, por querer alcanzar todavía más de lo que ya tenía, lo que era más suficiente, vino y fue hacia Sodoma, ¿verdad? Y bueno, esto le puede pasar a cualquier cristiano que a veces uno tiene un empleo, ¿verdad? Y un empleo donde le permite recibir de la palabra de Dios, le permite congregarse, le permite estar en un servicio. Y ese empleo le es suficiente para suplir las necesidades de su casa, que sus hijos vayan a la escuela, que no le falte comida en la casa. Y nosotros por ambición venimos y aceptamos un trabajo que puede pagar el doble o el triple, pero nos absorbe completamente el tiempo. Entonces nosotros decidimos dedicar todo nuestro tiempo hacia ese trabajo, que no es que ellos estén haciendo un pecado, que están haciendo algo mal, pero simplemente ellos vienen y cortan su conexión, y a veces también nos pasa a nosotros. Y también puede pasar como alguien que tenga un negocio, que por irse con un cliente que le demanda todo su tiempo, nosotros venimos y dejamos lo que es más importante, que es nuestra comunión con Dios, porque al final Él es el que hace prosperar todas las cosas, todo lo que nosotros tenemos. No es por nuestra propia fuerza, porque si Dios no abre la puerta, ¿de qué sirve tener toda la fuerza del mundo si no va a producir absolutamente nada? Y bueno, en el segundo caso de la nevera, vamos a ver el caso de Rey David, que en este caso fue el enfriamiento por ocio. Vamos a Primera de Samuel, perdón, a segundo libro de Samuel 11, en el versículo 1. Bueno, muchas veces nosotros ya hemos escuchado la historia de David y Betsabé, pero quiero enfocarme más que todo en la causa de qué es lo que pasó previamente para que todo este descenso espiritual, todo el castigo, toda la consecuencia que sufrió David y su familia, todo lo que conllevó a ese momento. Y bueno, tengamos en cuenta las hazañas de David para no sentirnos un poco mal con nosotros mismos, que él se enfrentaba a osos y leones. En la Biblia narra que cuando él estaba, bueno, como tratando de convencer a rey Saúl de que lo dejara pelear con el gigante Goliat, él le decía que cuando él era pastor de ovejas, que él se enfrentaba a osos, a leones, algo que estoy bastante seguro que ninguno de nosotros podíamos hacer. Y bueno, es más, nosotros saldríamos corriendo porque sería lo más lógico, ¿verdad? Y aún así, si saldríamos corriendo, lo más seguro es que nos mataría, pero bueno, también tenemos otro antecedente histórico de David, que nosotros sabemos que David es un mata gigantes. Él es el aniquilador de gigantes por excelencia, es incluso de lo más conocido de la Biblia. Y bueno, también tenemos otra que podemos decir con un poco de humor, es que él desayunaba prácticamente filisteo, ¿verdad? Cierto momento, el rey Saúl vino y le pidió 100 prepucios de filisteo, y bueno, prácticamente David los puso en promoción al 2 por 1, y en vez de 100 vino y dijo, bueno, tome 200 porque no me eran suficientes, solo 100 filisteos, ¿verdad? Y bueno, si ya llegaron a segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, dice, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel.
y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Bueno, en este texto narra que los reyes bueno, era bastante común que un rey viniera al campo de batalla y no es que él iba a estar exactamente al frente de la batalla, ¿verdad? Pero sí iba a estar en el territorio de la batalla y esto venía, aumentaba la moral porque era como que, hey, no solo nos manda a pelear, sino que él también está aquí corriendo el riesgo de que pueda llegar a afectarle de alguna manera, tener alguna herida o incluso morir, como le pasó a algunos de los otros reyes de Israel. Pero tenemos que David, bueno, él, como ya habíamos visto, él tenía hazaña, que era un guerrero, era alguien muy hábil para estar combatiendo, y sin embargo él vino y decidió quedarse en el palacio, un lugar súper cómodo, donde tenía vino a su disposición, tenía a sus esposas, y era todo comodidad en el palacio. Bueno, después vemos que en los siguientes versículos narra cómo es que él vino, codició Betsabé, pero todo esto fue porque él se quedó en un lugar con mucho ocio. Él decidió que era más importante quedarse cómodo que ir a apoyar a sus tropas, que ellos eran los que estaban muriendo, estaban derramando su sangre para poder proteger los territorios de los filisteos que los estaban rodeando en ese momento. Y bueno, ¿qué reflexión podemos sacar en el caso de David? En el caso de David, eh, pu- nosotros podemos reflejarnos en él, que él era un gran servidor de Dios de una u otra manera, y también nos puede pasar a nosotros como congregación, como servidores, que podemos tener un momento así de un fuego intenso con el Señor, que nosotros venimos, hablamos con Él, incluso cuando vamos en el tráfico, que nosotros venimos y oramos cada día diligentemente, pero hay un punto en el que nosotros, por estar siguiendo más las cosas del mundo, que tal vez no son un pecado exactamente, digamos, por ejemplo, alguien se queda viendo en su casa Netflix, se queda viendo una serie y en vez de estar ocupando ese tiempo para el Señor, uno viene y se lo dedica a series que muchas veces estas series no les enseñan nada bueno. La mayoría de series no están orientadas a ningún público que sepa de Biblia, a un público que, que esté dispuesto a aprender de la palabra de Dios. No, ellos lo que quieren es acción, drama, suspenso y todas las categorías que hay en este mundo acerca de las películas que se proyectan en los cines, ¿verdad? Entonces nosotros debemos cuidar que si tenemos un tiempo libre es mejor dedicarlo al Señor. Y claro, no le estoy diciendo que usted no puede venir y pasar un tiempo con su familia, un tiempo con sus hijos, y estar disfrutando de una película sana, ¿no? Lo que estamos diciendo es que uno a veces viene y agarra una maratón, es poniendo un ejemplo, y bueno, uno termina de pelado y ya después que tiene que ir al día siguiente a trabajar, y ya cuando llega la noche uno vuelve del trabajo y dice, no, me depelé anoche, mejor no voy a ir al culto, mejor que sea otro día, ¿verdad? Y ahí es cuando tenemos ese ocio y cuando nosotros tenemos demasiado ocio, eso es peligroso, hermanos, porque si tenemos demasiado ocio, demasiado tiempo de ocio y no lo ocupamos en el servicio al Señor, nosotros podemos venir y ocupar ese tiempo para las cosas que nos te piden del Señor, ¿verdad? Bueno, de ahí tenemos el tercer caso, que es el caso de Ezequías, que es el enfriamiento luego de la prosperidad. Bueno, en el caso de Ezequías, vamos a el segundo libro de Reyes, en el capítulo 18, y vamos a leer del versículo 1 al 8. Bueno, sé que el caso de Ezequías no es como un personaje tan conocido como el caso de Lot, como el caso de David, pero primero vamos a desentrañar el currículum de rey Ezequías. Dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, bastante joven, y reinó en Jerusalén 29 años.
El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto delante de los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso a los hijos de Israel y la llamó Nebustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó todos los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él y a donde quiera que salía prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Siria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos en Gaza en sus fronteras, desde las torres de atalayas hasta la ciudad fortificada. Bueno, Ezequías en este tiempo, no, bueno, probablemente ustedes han escuchado que Israel estaba dividido en dos partes. Después de Salomón, el reino se dividió en dos y estaba Israel del norte, Israel del sur. Y en el caso de Ezequías, a él le tocó ver toda la destrucción del reino del norte. Y bueno, esto, bueno, Ezequías tuvo, bueno, en resumen, él fue librado de la mano del rey de Asiria que venía e incluso había mandado a su delegado, que era Rabsaces, que se había estado burlando del nombre de Dios. Y de ahí es donde viene Jehová y en una sola noche viene y mata a 185,000 soldados, es decir, era una cantidad increíble que era incluso más que los de la ciudad que querían ellos conquistar, que era en ese entonces el Israel. Y bueno, ya después de eso, la Biblia narra que él obtuvo bastantes riquezas y él había llenado sus arcas y todo. Y bueno, esto lo veremos un poquito más adelante. Y bueno, después, en el caso de Ezequías, se narra que él enfermó y que era una enfermedad no mortal. Le mandan a decir a través del profeta Isaías que él estaba pronto a morir y le pidió que le extendiera su vida. Dios lo escuchó y le dio 15 años más. Y bueno, ya llegados a este punto, lo que le pasó a Ezequías es que bueno, cuando había sido librado y había visto varios milagros de la mano de Dios, y ya él tenía sus riquezas, vinieron los babilonios, los visitaron y él les mostró todas sus riquezas. Y bueno, esto a Dios le desagradó bastante porque él, en vez de estar confiando en la mano de Dios, que lo había librado ya varias veces y había hecho un milagro bastante impresionante, vino a él y con las riquezas, que para Dios eso no es nada, cualquier cantidad de oro no es nada. Pero Ezequías decidió enfocar su fe, enfocar su confianza en esas riquezas, tanto que hasta las presumía a otros reinos, en este caso a Babilonia, que después Dios dice que le mandó juicio. Incluso en este momento, un poco después, narra en la Biblia que ni siquiera le importó tanto a Ezequías, se había enfriado tanto espiritualmente que aun cuando Dios le dictó una sentencia, él dijo, bueno, al menos este mal que vendrá no será en mi generación. Y bueno, ¿qué queremos concluir con todo esto? Y es que, como hemos visto, desde la antigüedad todas las personas son bastante similares a nosotros. Tal vez ellos tendrían otra lengua o una cultura distinta e incluso otra ropa, pero ellos tenían los mismos problemas que nosotros en algún momento de la vida Dios hace milagros y ya después nos enfriamos porque nos confiamos demasiado en ese milagro, en esa casa, en ese auto, o en ese trabajo que Dios nos ha estado bendiciendo, con el que nos ha estado bendiciendo, y nosotros decidimos confiar más en eso cuando cualquier, cualquiera de esas cosas se puede acabar de un momento a otro, ¿verdad? Bueno, y esa es la reflexión final, mis hermanos, que Dios le bendiga y que, bueno, le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios.
Uno, dos. Oramos al Señor. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos has permitido poder aprender, Señor, sobre este virus. Ayúdanos, Señor, a identificar